Si bien Roland Garros es quizás el piloto más famoso de la Primera Guerra Mundial, al menos en los primeros meses, sus 3 derribos no le alcanza para ser considerado como un as de la aviación. Para ello, hay que tener como mínimo 5 victorias, y el primero en lograrlo es un compatriota suyo, Adolphe Pigault, quien fue condecorado con la Cruz de Guerra y quien se granjeó del respeto de los alemanes por sus hazañas. Pigault muere el 31 de agosto de 1915, tras ser derribado en territorio fronterizo con Alemania. Aunque en señal de respeto por ser un héroe con una gran hazaña lograda, la tripulación alemana vuelve a pasar por encima de las líneas francesas y lanzan una corona de flores sobre el avión de Pigault. Con el pasar de los meses, la hazaña de Pigault irá quedando en el olvido, no solo porque más de 400 pilotos lograrían la misma hazaña de conseguir 5 victorias en el aire, sino porque habrán otros que logren muchas más victorias. Varios cientos de pilotos lograrán entre 6 y 9 victorias. Conseguir 10 victorias es mucho más difícil, pero varios también lo lograrán. Entre 11 y 15 es mucho más complicado, aunque también habrán varios ases que conseguirán esto. Entre 16 y 20 victorias en el aire es más complejo, sin embargo también habrán muchos pilotos que logren la hazaña. Más de 20 victorias, estamos hablando de los mayores ases de la historia, y los habrán en esta guerra. Hay pilotos tan espectaculares y tan hábiles que dejarán como pequeño el número 30 de victorias en el aire. El italiano Francesco Baracca con 34 victorias en el aire, entre otros varios. El austrohúngaro Ludwig von Brumowski con 35 victorias, también entre otros varios. El belga Billy Coppens con 37 victorias, el alemán Oswald Bölki con 40 victorias y el francés Charles Nungisser con 43 victorias. Tan solo unos pocos nombres entre los varios pilotos que han llegado a estos números tan altos de victorias en el aire. En un momento, el piloto británico Albert Ball se convierte en el piloto más famoso de los aliados, y no solo porque alcanzó unas impresionantes 44 victorias, sino porque su avión siempre regresa lleno de agujeros de balas, la clara demostración de ser un piloto victorioso de combates aéreos. Feroces enfrentamientos de los cuales siempre vuelve con vida. Solamente 6 pilotos lograron la extraordinaria hazaña de obtener entre 50 y 57 victorias en el aire, 1 alemán, 1 francés y 3 británicos. Otro piloto británico, Raymond Collishaw, logró 60 victorias. Edward Manock es el as británico con mayores victorias, 61. Pero un alemán lo supera con 62 victorias, Ernst Udet. El as canadiense William Avery Bishop, a quien apodan como Billy Bishop, llegó a las impresionantes 72 victorias, y el mayor as de los aliados de la Entente es un francés llamado René Paul Funk, con 75 victorias. Todos estos ases son grandes héroes. Aún así, no se comparan al mayor as de la aviación que dio la Primera Guerra Mundial. Es un alemán llamado Manfred von Richthofen. El firme y fiel representante de una guerra romántica, así como del imaginario colectivo que se da en este frente aéreo. Combates entre aviones. En algunos casos gana el más hábil y en otros casos gana el que tiene el mejor avión. Pero son batallas reales. Sucedieron de verdad, y Richthofen consiguió la hazaña grandísima de obtener 80 victorias en el aire. El frente aéreo de la Primera Guerra Mundial aún ve el tipo de batallas con combates singulares, algo que recuerda un poco al mundo medieval, a las justas, y esto se romantiza muchísimo. Se dieron combates 1 a 1 entre aviones, mientras todo el mundo observaba desde los suelos, alentando, arengando y aplaudiendo a los ases que combatieron. En el frente aéreo aún se mantiene la cultura de caballero y del honor guerrero, porque generalmente el resultado de los enfrentamientos es pura habilidad, y si el piloto era derrotado, la derrota también era con honor, porque se habría enfrentado a un as mejor que él.
En 1916, Manfred von Richthofen formó parte del Jagdstadt II, el escuadrón aéreo de élite que reclutó quien era el mayor as del aire alemán en aquel momento, Oswald Bölki, el inventor de las primeras tácticas de combate de los cazas. Richthofen piloteaba un caza biplano, el Albatros D2, con el cual obtuvo su primera victoria, derribando a un avión enemigo a mediados de septiembre de 1916. Dependiendo del ámbito en el que se hable, Richthofen no es el mejor piloto. Hay otros que son más hábiles para esquivar el fuego del enemigo, incluso hay otros que hacen acrobacias más impresionantes, otros son mejores incluso como atacantes, más veloces para disparar. Pero si un avión aliado era el blanco del caza de Richthofen, era destruido al instante con toda probabilidad. Richthofen era el mejor caza, el mejor piloto cazador. Para mediados de 1916, Richthofen ya tiene 10 victorias en el aire, a solo 2 meses y medio de convertirse en piloto. El día 23 de este mes, Richthofen avista en los cielos a un avión británico piloteado por alguien muy hábil y alguien a quien no es fácil darle, Lenoir George Hapker, un as británico con 7 victorias en el aire. En aquel momento era el mejor piloto de Gran Bretaña, pero con su avión y su vida, Richthofen logra su 10ª victoria, aunque le costó muchísimo trabajo derribarlo, gracias a la habilidad que tenía Hapker y a la capacidad de realizar maniobras que ni siquiera Richthofen había visto en su vida. Por ello es que lo apodó como el Bölki británico. Richthofen extraña a su mentor, Oswald Bölki, que murió en un accidente aéreo el 28 de octubre de 1916 mientras combatía en el aire contra un escuadrón enemigo. Era un combate entre escuadras de aviones enemigos y el Albatros D2 de Bölki chocó con un avión de su propia escuadra, el del piloto Buma, lo que demuestra que la aviación aún no está del todo desarrollada y todavía se producen errores muy graves. Incluso los mejores pilotos se pueden equivocar, o también los propios aviones pueden tener fallas. Bölki no sobrevivió al impacto, y Buma sí, pero el peso de la muerte del as alemán con 40 victorias queda en su conciencia y lo perseguirá hasta la tumba, algo que lo llevará a realizar varios intentos de suicidios, y en uno de ellos se quita la vida. Los alemanes lloran la tragedia y la pérdida de su as del aire. El peso de la herencia de ser el mariscal del aire quedará en manos de su Jagdstadt II, en cada uno de sus miembros. Lo que nadie sabe es que uno de ellos llegará tan lejos como ni siquiera el propio Bölki lo habría soñado. A comienzos de 1917, a Richthofen se lo considera un as con más de 15 victorias y se le da el mando del Jagdstaffel 11, creado el 28 de septiembre de 1916. El Jagdstaffel 11 está en el frente francés, el frente occidental, a donde llega Richthofen y prácticamente se topa con carne fresca, pilotos con nula experiencia en combate y un Jagdstadt que ni siquiera ha tenido una sola victoria. Pero todo el mundo sabe que con la llegada de la primavera, el espacio aéreo será más fácil de transitar y con ello habrán más enfrentamientos por controlarlo. Por eso es que el alto mando alemán puso a Richthofen al mando del Jagdstadt 11, para adoctrinar y enseñarle a estos pilotos cómo lucha un verdadero caza. Los aliados se han puesto a las alturas de las circunstancias con respecto a los ases alemanes del aire. Ellos también desarrollaron sus propios cazas y tienen a sus propios ases del aire. Mientras tanto, el Jagdstadt 11 recibe un nuevo avión, el mejor que han desarrollado los alemanes hasta el momento, el Albatros D3, con el cual la guerra aérea volverá a tener un giro de 180 grados.
Richthofen está tan confiado en su habilidad para cazar al enemigo que quiere que sus rivales lo vean claramente cuando está en los cielos, y por ello pinta su avión de rojo, un rojo muy fuerte con una cruz germana de color negro, la Cruz de Hierro. Los demás pilotos que están bajo su mando en el JAXTA-11 siguen el ejemplo de su mentor y también pintan sus aviones con colores muy fuertes y brillantes, unos colores que se ven de lejos y claramente se podrá identificar quién es quién desde el suelo. El JAXTA-11 queda compuesto por los mejores aviones del mundo, los Albatros D3, y será difícil no reconocerlos porque cada uno de ellos está pintado con colores muy fuertes. Estos aviones no son veloces, pero están perfectamente diseñados para la guerra aérea, para cazar al enemigo en el aire. Tienen 2 ametralladoras montadas y más alcance que los aviones de los aliados. Los pilotos son fuertemente adoctrinados por Richthofen. Les enseña a luchar en el aire, su mentalidad, sus tácticas, sus estrategias. Les enseña cómo tienen que acechar al enemigo y en qué momento tienen que abrir fuego. El 24 de enero de 1917, Richthofen realiza un aterrizaje forzoso después de derribar un avión de reconocimiento británico en territorio controlado por los alemanes. Estuvo a punto de morir, pero no por el fuego del enemigo, sino por una falla que tienen los Albatros D3, una que ya causó la muerte de algunos pilotos alemanes que también están usando este avión. Sin embargo, Richthofen no quiere mantenerse alejado del aire y piloteando un avión menos potente que el Albatros D3, logra llegar hasta su victoria número 20, ganándose una medalla germánica que muy pocas personas ganaron en la historia, el Max Azul. Pour le mérite, por el mérito. El JAXTA-11 empieza a cosechar sus victorias en los cielos del frente francés y se gana el apodo de Circo Volador debido a los colores muy fuertes y brillantes que tienen sus aviones. A Richthofen, el mejor piloto del JAXTA, lo llaman como el Barón Rojo, el invencible piloto alemán. Lothar, o en castellano Lotario, es el hermano menor de Manfred von Richthofen y se une a su JAXTA el 11 de marzo. A esta altura, Manfred es conocido tanto por los alemanes como por sus enemigos, pero asegura que su hermano, 2 años menor que él, es incluso más feroz. La inteligencia alemana afirma que los aliados están preparando nuevos aviones capaces de luchar 1 a 1 contra los Albatros D3, unos aviones que deberían estar listos para el mes de abril de 1917. Los alemanes quieren ver si los rumores son ciertos, por lo que desde el aeródromo fronterizo de Brayel, ubicado al noreste de Francia, salen las patrullas del JAXTA-11 para verificar los movimientos enemigos en los cielos franceses. Abril será quizás el mes más brutal del año 1917. Se desatarán una serie de batallas que serán conocidas en el imaginario británico como el Abril Sangriento. La aviación alemana formó la Jagdgeschwader, una fuerza de 4 escuadrones Jagdstaffel que son enviados a los cielos del frente occidental de una vez para desatar una épica y brutal batalla aérea. Los combates singulares entre los aviones han llegado a su fin porque los pilotos germanos vuelven a revolucionar la guerra aérea, desatando ahora combates aéreos colectivos, batallas entre varios escuadrones de aviones cazas. Antes de llegar a la mitad de abril, Manfred von Richthofen logra derribar 21 aviones aliados, y la mayoría de ellos británicos. Una hazaña increíble, y con 41 victorias en el aire, ha superado a su mentor Bölki. En el mes de abril, los cazas alemanes aniquilaron aproximadamente a 245 aviones británicos en pleno vuelo, y la gran parte de sus pilotos terminaron muertos. Por ello es que los británicos lo llaman como el Abril Sangriento. Los aliados no pueden permitirse perder el control de los cielos.
siguen desarrollando aviones que sean capaces de superar al Albatros D3 y sobre todo derribar al as alemán. Justo antes de terminar el mes de abril, Manfred alcanza su victoria número 49 después de derribar a un avión francés Spad 7 piloteado por un británico. Nadie ha llegado tan lejos como Richthofen. Tendría que haber muerto hace tiempo según las mismísimas estadísticas de vida de los pilotos de la Gran Guerra, pero él sigue en el frente y aún no ha tenido suficiente. Mientras que el alto mando alemán le solicita que deje de volar en los cielos, porque así buscan dar un duro golpe con la guerra propagandística, y su imagen es la más adecuada para ello, aunque Richthofen no quiere dejar el aire. Esto es algo muy arriesgado, porque obviamente se ha convertido en el objetivo aéreo número 1 de los aliados. Quien lo mate se ganará de una fama extraordinaria. Los aliados diseñaron un nuevo avión caza, el triplano Sopwith, el cual ha sido introducido en masa en el frente francés. Supera ampliamente a los Albatros D3 y Richthofen se encuentra con un escuadrón de estos aviones. Así es como se desata una batalla entre el JAXTA-11 y el escuadrón de los triplanos Sopwith, que son muy rápidos y tienen una gran agilidad, algo que Richthofen ve claramente y esta vez le cuesta mucho más luchar contra ellos. Aún así, su habilidad de caza queda patente cuando en medio de la batalla logra derribar a uno de ellos, a poco más de 40 kilómetros de distancia. Increíblemente, Richthofen sigue ganando victorias en el aire, a pesar de tener la desventaja de un avión menos potente, menos veloz y menos ágil. Ha quedado claro que lo importante, más que el avión, es quién es el piloto. La balanza del frente aéreo cambió nuevamente en favor de Alemania gracias a los ases que pilotean sus aviones, aunque será la última vez que logren tal control aéreo, porque a pesar de que los aliados han sufrido mayores pérdidas aéreas, no van a quedarse con los brazos cruzados. El 6 de julio de 1917, Manfred von Richthofen, que ya tiene más de 50 victorias en el aire, es herido en la cabeza por un proyectil de un caza enemigo y se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Richthofen es tratado por los médicos y nunca logrará recuperarse completamente de la herida. Ya no volverá a ser el mismo. Sin embargo, es tal la sangre guerrera del aire que corre por sus venas que seguirá piloteando y acumulando más victorias en el aire. En septiembre, los Albatros alemanes son reemplazados por un caza triplano, el Fokker DR-1, un digno rival de los triplanos Sopwith. Richthofen ha estado usando un Albatros D2, con el cual llegó a 60 victorias aéreas, pero ahora se le da un Fokker DR-1 y también lo pintan de rojo. El as vuelve al aire tras sufrir una grave herida en su cabeza. Consigue la impresionante cifra de 80 victorias en el aire. Pero le ocurre un problema. Es el error más grave que puede cometer un guerrero: confiarse en la guerra. El hecho de tener tantas victorias en comparación a los demás ases del aire, y también el hecho de haber burlado a la muerte, hace que Richthofen se crea intocable y piensa que nadie lo podrá superar, algo que lo lleva a tener un exceso de confianza y empieza a no tener precauciones sobre los vuelos. Y al parecer, en una batalla comete el error de no seguir las viejas tácticas que los llevaron a la gloria. El 21 de abril de 1918, sobre los cielos de Vusuk-Somme, Richthofen está volando en su Fokker DR-1, persiguiendo de cerca a un piloto canadiense, inexperto y que no tiene nada que hacer al lado de Richthofen, pero el as se confía tanto en su habilidad que comete el error de no seguir sus viejas enseñanzas y empieza a volar muy bajo persiguiendo al enemigo, quedando peligrosamente expuesto al fuego de las ametralladoras terrestres. Estas ametralladoras australianas abren fuego contra el Barón Rojo, quien es herido mortalmente en el pecho y su avión es derribado. Los aliados no lo pueden creer al ver los restos del avión rojo de Richthofen y con todos los honores militares le dan un entierro digno de un guerrero de tal calibre.
A sus 25 años de edad, murió el as de la aviación más grande de la Primera Guerra Mundial. Si el video fue de tu agrado, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Te deseo buen día.